Si crees haber fracasado, escucha esto y verás que no eres el primero que cree haber fracasado. Sócrates fue calificado de corruptor de jóvenes e inmoral. Louise May Alcott, la autora de Mujercitas, era impulsada por su familia a conseguir trabajo como mucama o costurera. Beethoven tocaba mal el violín y prefería ejecutar sus propias composiciones en vez de mejorar su técnica. Su profesor consideraba que no tenía futuro como compositor. Luego, a los 46 años, se había vuelto totalmente sordo. No obstante, compuso su mejor música, incluidas 5 sinfonías durante sus últimos años. Los padres del famoso cantante de ópera Enrico Caruso querían que fuera ingeniero. Su profesor decía que no tenía voz, podía cantar. Charles Darwin, padre de la evolución, abandonó una carrera médica y el padre le dijo: "Lo único que te interesa es cazar y capturar perros y ratas". En su autobiografía, Darwin escribe: "Todos mis profesores y mi padre me consideraban un chico común, más bien por bajo del nivel común de intelecto". El director de un diario despidió a Walt Disney por falta de ideas. Walt Disney también quebró varias veces antes de construir Disneylandia. Los maestros de Thomas Edison decían que era demasiado tonto para aprender. Por ello, su madre decidió sacarlo de la escuela y enseñarle en su casa. Al joven Edison le fascinaba la ciencia. A los 10 años ya había instalado su primer laboratorio de química. La energía y el genio inagotable de Edison, que él definía como 1% de inspiración y 99% de transpiración, produjeron a lo largo de su vida más de 1300 inventos. Cuando inventó la lamparita, realizó más de 2000 experimentos hasta lograr que funcionara. Un joven periodista le preguntó qué había sentido con tantos fracasos. Él respondió: "No fracasé, ni una sola vez. Inventé la bombita de luz. Solo fue un proceso de 2000 pasos". Albert Einstein no habló hasta los 4 años y no leyó hasta los 7. Su maestra lo describió como mentalmente lento, insociable y encerrado siempre en sueños tontos. Lo expulsaron y no lo dejaron ingresar en la Escuela Politécnica de Zúrich. Luego, en 1905, la Universidad de Berna rechazó una tesis doctoral por considerarla irrelevante y fantasiosa. Louis Pasteur fue un alumno mediocre y ocupaba el lugar número 15 entre 22. Isaac Newton nunca rindió demasiado en el colegio. El padre del escultor Rodin decía: "Tengo un hijo idiota", descrito como el peor alumno de su escuela. Rodin fracasó 3 veces en su intento por ingresar a la Escuela de Bellas Artes. Su tío decía que era ineducable. León Tolstoy, el autor de La Guerra y la Paz, abandonó el colegio. Era considerado sin capacidad ni voluntad para aprender. Henry Ford fracasó y quebró 5 veces. Babe Ruth, considerado por los historiadores del deporte como el mayor atleta de todos los tiempos y famoso por batir el récord local de carrera, también ostenta el récord de lanzamientos fallados. Winston Churchill no aprobó el 6º grado. Llegó a primer ministro recién a los 72 años, luego de una vida de derrotas y reveses. Hizo sus mayores contribuciones cuando era un hombre mayor. Richard Bach cursó un solo año de estudios universitarios. Luego siguió un curso de entrenamiento para piloto de aviones de combate e ingresó en la Fuerza Aérea. Renunció 20 meses después. Más tarde, fundó una revista de aviación que acabó en bancarrota. Luego que escribió Juan Salvador Gaviota,
No se le ocurría cómo terminarlo. El manuscrito durmió 8 años antes de que decidiera darle fin. Luego, 18 editores rechazaron el cuento de Bach sobre una gaviota en vuelo, antes de que Macmillan lo publicara finalmente para 1970. Para 1975 había vendido más de 7 millones de ejemplares solamente en los Estados Unidos. Richard Hawker trabajó durante 7 años en su novela de humor sobre la guerra, MASH, que luego fue rechazada por 21 editores hasta que Morrow decidió publicarla. Se convirtió en un bestseller aplastante, una película muy taquillera y una exitosa serie de televisión. Woody Allen, escritor, productor y director ganador de premios de la Academia, no aprobó producción cinematográfica en la Universidad de Nueva York y en el City College de Nueva York. También fue reprobado en inglés en la Universidad de Nueva York. Cuando Lucille Ball empezó a estudiar arte escénico en 1927, el jefe de instructores de la escuela dramática, John Murray Anderson, le dijo: «Pruebe con otra profesión, cualquier otra». Leon Uris, autor del bestseller Éxodo, tuvo que dar 3 veces el ingreso al colegio secundario. En 1959, un ejecutivo de Universal Pictures echó a Clint Eastwood y a Burt Reynolds en la misma reunión. Le dijo las siguientes palabras. A Burt le dijo: «No tienes talento», y a Clint Eastwood: «Tienes una papa en los dientes. Tu nuez de Adán sobresale mucho y hablas con demasiada lentitud». En 1944, Emmeline Schnabel, directora de la agencia de modelos Blue Brook, le dijo a la esperanzada modelo Norman Jane Baker: «Marilyn Monroe, ¿te convendría aprender tareas de secretaria o casarte?». Liv Ullmann, que fue nominada para el Oscar como mejor actriz, fracasó en una audición para la Escuela Nacional de Teatro de Noruega. Los jueces le dijeron que no tenía talento. Malcolm Forbes, exdirector de la revista Forbes, una de las publicaciones empresarias más exitosas del mundo, no logró formar parte del personal directivo del diario de la facultad cuando estaba en la Universidad de Princeton. En 1962, 4 nerviosos músicos jóvenes hicieron su primera audición discográfica para los ejecutivos de la empresa Decca Recording. Los ejecutivos no quedaron muy impresionados. Al rechazar a este grupo de rock británico llamado los Beatles, un ejecutivo dijo: «No nos gusta cómo suenan, los grupos de guitarra ya se están agotando». Al echar a Buddy Holly del sello Decca en 1956, Paul Cohen, el encargado de artistas y repertorio de la Nashville para Decca Records, alegó que Holly era la nulidad más absoluta con la que había trabajado jamás. 20 años más tarde, Rolling Stone consideró a Holly, junto con Chuck Berry, la mayor influencia en la música rock de los 70. En 1954, Jimmy Denny, manager del Grand Ole Opry, echó a Elvis Presley después de una actuación y le dijo: «No vas a llegar a ninguna parte, hijo, deberías volver a manejar un camión». Cuando Alexander Graham Bell inventó el teléfono en 1876, no estrenó el aparato con llamadas de potenciales patrocinadores. Después de hacer una llamada demostrativa, el presidente Rutherford Hayes dijo: «Qué invento más sorprendente, pero ¿a quién se le va a ocurrir tener uno?». En la década de los 40, Chester Carlson llevó su idea a 20 empresas, entre ellas algunas de las mayores del país. Todas lo rechazaron. En 1947, después de 7 largos años de rechazos, finalmente logró que una pequeña empresa de Rochester, Nueva York, la Haloy Company, le comprara los derechos de su proceso de copia electrostática de papel. Haloy se convirtió en Xerox Corporation, y tanto ella como Carlson se hicieron muy ricos. John Milton quedó ciego a los 44 años. 16 años después escribió el clásico Paraíso Perdido. Cuando Pablo Casals cumplió 95 años, un joven periodista le lanzó la siguiente pregunta: «Señor Casals,
Tiene usted 95 años y es el chelista más grande que ha existido hasta el presente. ¿Por qué practica todavía 6 horas diarias? Casals respondió: porque creo que estoy haciendo progresos. Después de perder ambas piernas en un accidente de avión, el piloto de combate británico Douglas Bader se enlistó en la Royal Air Force británica, con 2 piernas artificiales. Durante la Segunda Guerra Mundial fue capturado por alemanes 3 veces y las 3 veces escapó. Después de que le amputaran una pierna a causa de un cáncer, el joven canadiense Terry Fox prometió correr con una pierna de una costa a la otra a lo largo de todo Canadá. Esto para reunir $1 millón destinados a investigaciones sobre el cáncer. Obligado a abandonar a mitad de camino cuando el cáncer invadió sus pulmones, él y la fundación que creó habían reunido más de $20 millones para estudios oncológicos. Vilma Rudolph fue la 20ª de 22 hijos. Nació prematura y su supervivencia era dudosa. Cuando tenía 4 años contrajo neumonía doble y fiebre escarlatina. Eso la dejó paralítica de la pierna izquierda. A los 9 años se quitó la pierna metálica de la que dependía hasta ese momento para caminar sin ella. A los 13 años había desarrollado un andar rítmico que los médicos consideraron como un milagro. Ese mismo año decidió dedicarse a correr. Participó en una carrera y llegó última. En los años que siguieron, cada vez que participaba en una carrera llegaba en último puesto. Todos le decían que dejara eso, pero ella seguía corriendo. Un día ganó una carrera y después otra. A partir de ese momento ganó todas las carreras en las que corrió. Finalmente, esta jovencita a la que en un momento dado le habían dicho que no volvería a caminar, llegó a ganar 3 medallas de oro olímpicas. Franklin Roosevelt tuvo polio a los 39 años y no obstante llegó a ser uno de los líderes norteamericanos más queridos e influyentes. Fue electo presidente de los Estados Unidos 4 veces. A Sarah Bernhardt, considerada por muchos una de las actrices más grandes que ha habido, le amputaron una pierna debido a una herida cuando tenía 72 años. Aún así, continuó actuando durante 8 años más. Louis L'Amour, exitoso autor de más de 100 novelas del oeste, con más de 200 millones de ejemplares publicados, recibió 350 rechazos antes de hacer su primera venta. Luego, llegó a ser el primer novelista que recibió una medalla de oro especial del Congreso en reconocimiento a su distinguida carrera como autor y a su contribución al país a través de sus obras basadas en hechos históricos. El general Douglas MacArthur tal vez nunca habría ganado poder y fama si no hubiese insistido. Cuando se presentó para ingresar en West Point, lo rechazaron. No una vez, sino 2, pero lo intentó una tercera. Lo aceptaron y entró en los libros de historia. Durante su primer año en el mercado, la empresa Coca-Cola vendió solo 400 botellas. Cuando estaba en secundaria, Michael Jordan fue separado del equipo de básquetbol de su escuela. El primer cuento de libros infantiles del Dr. Seuss, Pensar que lo vi en la calle Mulberry, fue rechazado por 27 editoriales. La número 28, Vanguard Press, vendió 6 millones de ejemplares del libro. En 1902, la sección de poesía del Atlantic Monthly devolvió los poemas de un poeta de 28 años con la siguiente nota: en nuestra revista no hay sitio para sus vigorosos versos. El poeta era Robert Frost. En 1889, Rudyard Kipling recibió la siguiente nota de rechazo del San Francisco Examiner: lo siento, señor Kipling, pero usted no sabe usar el idioma inglés. John Bunyan escribió El progreso del peregrino mientras estaba preso en una cárcel de Bedford por sus opiniones religiosas. Sir Arthur Raleigh escribió La historia del mundo durante un confinamiento de 13 años. Martín Lutero tradujo la Biblia estando prisionero en el castillo de Wartburg. Thomas Carlyle prestó el manuscrito de la Revolución Francesa a un amigo cuyo criado lo usó desapercibidamente para encender el fuego. El escritor, al saberlo, volvió con toda calma al trabajo y lo reescribió.
En 1962, 4 mujeres jóvenes deseaban iniciar una carrera profesional como cantantes. Comenzaron actuando en su iglesia y dando pequeños conciertos. Por fin llegó el momento de grabar un disco. Fue un fiasco. Más adelante grabaron otro. Las ventas fracasaron. El tercero y los siguientes, hasta el noveno, fueron otros fracasos. A principios de 1964 se presentaron en el programa de Dick Clark, quien les pagó apenas lo suficiente para cubrir los gastos. A pesar de haber sido vistas en todo el país, no obtuvieron ningún contrato importante de resultas a esa presentación. Ese mismo verano grabaron ¿A dónde fue nuestro amor? Esta canción alcanzó el primer puesto del ranking. En ese momento, Diana Ross y The Supremes obtuvieron celebridad nacional y se convirtieron en la gran sensación musical. Winston Churchill no logró ser admitido en las prestigiosas universidades de Oxford y Cambridge porque fallaba en los clásicos. James Whistler, uno de los más grandes pintores de los Estados Unidos, fue expulsado de West Point por no aprobar química. Y bueno, después de escuchar tan motivadoras historias, está de más decirte que lo último que se pierde es la esperanza y que el camino al triunfo es nunca darse por vencido.